Buenas tardes a todas y a todos. Como comentaba, estamos aquí en las Jornadas de Salud Mental de Agurain, ya la 11ª edición este año, y en este segundo día de las jornadas para hablar de la comunicación y del estigma. No sé si os ha llamado algo la atención de nuestra vestimenta. Las camisetas. Bueno, como veis, las camisetas tienen unos mensajes muy potentes. Desafortunadamente, los mensajes de nuestras camisetas están sacados de noticias de prensa de los últimos meses. Son titulares reales que han aparecido en prensa. El lenguaje es poderoso, el lenguaje nos puede separar, nos puede unir, puede ayudar o puede generar mucho sufrimiento. Por eso es tan importante que hablemos del lenguaje. Y ese es el tema de hoy. Para hablar de la comunicación tenemos a Vanessa Vadillo Vicente. Ella es gerente de ASAFES. Muchas la conoceréis porque ha trabajado en la zona como psicóloga. Ahora, como gerente de ASAFES, está poniendo en marcha muchos proyectos relacionados con la comunicación, entre ellos algunas campañas a destacar, como por ejemplo una campaña llamada, una campaña para romper el estigma en enfermedad mental y una campaña para los medios de comunicación para hablar bien de salud mental y género, cambiando palabras, transformando realidades. Os dejo con ella y con la ponencia de hoy. Bueno, gracias a todos y a todas por venir. Gracias, por supuesto, a la organización, porque, como bien decía Josemi, bueno, pues yo creo que he venido a las 11 jornadas que se han hecho ya, y si he faltado alguna habrá sido por causa mayor. Y bueno, pues estar al otro lado, pues para mí es importante y bueno, yo espero poder aportar la mitad de lo que me han ido aportando a mí durante estos años en las otras jornadas. Hoy os voy a hablar de la comunicación como factor desestigmatizante, pero sí que antes de empezar me gustaría presentaros a ASAFES, que es la asociación, la entidad a la que yo represento y que es desde donde trabajamos precisamente, entre otras cosas, para romper el estigma que viene asociado a la enfermedad mental. Por lo que, si me pones el vídeo, porfa. ASAFES es la Asociación Alavesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental. Nuestra misión es hacer viable un proyecto vital, integral e individualizado de las personas con enfermedad mental, orientado hacia el futuro, la integración y la normalización, así como a mejorar su calidad de vida. Para ello, contamos con diferentes recursos que ofrecen apoyo en los ámbitos de la vida que pueden verse afectados por un problema de salud mental. En nuestra asociación ofrecemos acompañamiento social y psicológico tanto a las personas afectadas como a las familias, con el fin de comprender la enfermedad mental y conocer los recursos que puedan dar respuesta a las necesidades concretas de la persona. Gestionamos servicios con diferente nivel de supervisión, cuyo fin es fomentar la autonomía y habilitación psicosocial, aprender a convivir y vivir de manera integrada en la comunidad. Trabajamos fomentando el apoyo a la vida independiente de las personas con enfermedad mental, favoreciendo el derecho a decidir cómo, con quién y dónde desean vivir, además de cuáles serán los apoyos que necesitarán para poder llevar a cabo su proyecto de vida. En ASAFES también acompañamos a las personas en la recuperación de habilidades y el entrenamiento para favorecer la inserción laboral, en ciclos especiales de empleo, como RAEP, y en la medida de lo posible en empresa ordinaria.
Trabajamos por y para mejorar la salud mental de población alavesa, y es por esto que también ofrecemos actividades de sensibilización y formativas que favorezcan el conocimiento sobre las enfermedades mentales y rompa con los prejuicios que existen en torno a las mismas. Asafes somos una gran familia, formada por las personas con enfermedad y sus familiares, el equipo profesional, las personas voluntarias y quienes de alguna forma apoyen la inclusión de este colectivo. Asafes, desde 1976, compromiso con la salud mental. Bueno, pues yo creo que con este vídeo, ¿no?, más o menos ya nos ubicamos de dónde vengo y qué es lo que hacemos y para qué trabajamos, ¿no? Ayer justo estaba leyendo un documento y vi esta frase y pensé, creo que va a ser mi punto de partida mañana en la charla. Es de Marie Curie, que bueno, ya sabéis, es una física química espectacular y además luchó por los derechos de las mujeres, sobre todo en el ámbito de la ciencia, y dice: nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es el momento de comprender más, para temer menos. Así que yo es lo que quiero conseguir hoy, comprender más para temer menos. A ver si lo consigo, ya me lo diréis. Bueno, cuando empecé a preparar la charla, por buscar un punto de partida, pensé que igual estaría bien comenzar por entender bien qué es la comunicación y qué es el estigma, para luego hilarlo, ¿no?, y poder llegar un poco a algunas conclusiones. De las definiciones que encontré de comunicación, me quedé con estas dos. Una es: la comunicación es la herramienta para relacionarnos, obtener lo que necesitamos o aquello que queremos y para expresar lo que somos. Es decir, para relacionarnos con los demás. Somos seres sociales y necesitamos comunicarnos para poder expresarnos hacia las otras personas, poder expresar lo que necesitamos y poder tener esas relaciones. Y por otro lado, la comunicación es el proceso que representa la expresión más compleja de las relaciones humanas. A través de ella, el ser humano sintetiza, organiza y elabora toda la experiencia y conocimiento, luego lo transmite de individuo a individuo, utilizando como vía el lenguaje. Con lo cual, no solo nos sirve para relacionarnos y expresar cómo nos sentimos, sino también para que podamos transmitir toda aquella información que tenemos y que consideramos pues, que nuestro entorno debe conocer también. ¿Qué pasa? Que cuando no comunicamos adecuadamente o cuando esa comunicación no se utiliza de una forma adecuada, puede aparecer lo que llamamos estigma. ¿Y qué es el estigma? El estigma se considera como un atributo profundamente desacreditante que ocasiona que quien lo soporta pase a ser de una persona normal a otra contaminada, rebajada en su condición social. Esta es la definición de estigma. Y añade: llega a ocultar a la persona porque se la identifica plenamente con el atributo por el que se etiqueta. Es decir, si una persona, si asociamos las personas con enfermedad mental con el ser peligroso, independientemente de que esa persona tenga otras muchísimas cualidades buenas y malas, como tenemos todos, solo le vamos a ver por esa única característica. No vamos a ver nada más de esa persona. Y de una forma, ¿no?, le aísla de la sociedad y hace que no esté dentro de lo que llamamos normalidad. Vale, ¿y qué es lo que genera este estigma? ¿Por qué aparece el estigma? Bueno, pues habitualmente el estigma aparece sobre todo por una mala información que hablábamos antes, por esos mitos y esas creencias que es información no contrastada, información que no es veraz, pero que damos por buena y vamos transmitiendo de unos a otros. Estos mitos y estas falsas creencias generan estereotipos. Los estereotipos son creencias generalizadas, es decir, si a mí me han contado que las personas inmigrantes son delincuentes, pues yo ya creo, efectivamente, que todas las personas inmigrantes de alguna forma van a delinquir, ¿no? Con lo cual
Generalizamos independientemente de que esa persona no la conozcamos o no la conozcamos. Se generan, de estos estereotipos, se generan los prejuicios. Los prejuicios sería una opinión preconcebida, lo que decía, yo no te voy a dar la oportunidad de conocerte, de saber cómo eres. Yo ya veo que eres una persona emigrada, una mujer, una persona con enfermedad mental, bueno, lo que sea, un colectivo concreto, y ya pienso que vas a ser de una forma determinada. Y habitualmente pues, este concepto es negativo. Los prejuicios, a su vez, generan discriminación. ¿Qué hace la discriminación? Que la sociedad tratemos de una forma desigual a ese colectivo, a esas personas. Y no puedan muchas veces tener los mismos derechos y las mismas libertades que tenemos el resto de la sociedad, o no se lo permitamos de alguna forma. Y, como comentaba, esto finalmente genera el estigma. Concretamente, en salud mental, en enfermedad mental, el estigma, a su vez, genera lo que llamamos autoestigma. El autoestigma es un sentimiento de autorrechazo. Cuando una persona que tiene enfermedad mental o que puede ser diagnosticada por enfermedad mental, si esa persona tiene una idea preconcebida de que la enfermedad mental es algo malo, de que se asocia con peligrosidad, con falta de control, con una persona rara, ¿quién quiere identificarse con eso? Nadie. Con lo cual, lo que puede generar en la persona es, yo no me identifico con eso, con lo cual yo no quiero que me diagnostiquen de una enfermedad mental, con lo cual no voy a ir ni siquiera a pedir ayuda al médico, al psiquiatra, a la atención primaria, porque no me quiero identificar con eso, no quiero que me pongan esa etiqueta. ¿Qué ocurre? Que esto hace que muchas veces personas que tienen enfermedad mental no acudan a los recursos, no pidan ayuda y la evolución de la enfermedad mental pues, sea muchísimo peor. Otra consecuencia del autoestigma, vale, yo asumo que tengo una enfermedad mental que se asocia con todo eso negativo y yo no quiero ser un problema para los demás. Yo no quiero ser peligroso, no quiero comportarme raro, no quiero que los demás me vean como un raro, con lo cual me aíslo. Entonces, ¿qué genera también ese autoestigma? Aislamiento social en la persona. Y muchas veces hace pues, que les cueste mucho relacionarse e integrarse en la sociedad. Vale, con la comunicación entonces vemos que si lo hacemos de una forma no adecuada podemos acabar estigmatizando, pero la comunicación también nos puede ayudar a romper con esos estigmas, con esos mitos y esas creencias. ¿Cómo? Pues contando con información veraz, no creyéndonos todo lo que nos cuenta y nos llega muchas veces pues, de medios de comunicación o de fuera o de lo que nos dice la gente, sino realmente documentarnos y conocer la realidad. Cambiar de actitud y no tener prejuicios, no anticiparnos antes de conocer a una persona a juzgarla de una forma u otra. Ser abiertos de mente, básicamente. Y no discriminar a aquellos que nosotros consideramos que son diferentes, que muchas veces tienen muchísimas más cosas en común de lo que creemos, pero que nosotros identificamos como diferentes. Hay que darles oportunidades. Si los necesitan, hay que ofrecerles apoyos, hay que acompañarles y hay que ayudarles a incluirlos en nuestra sociedad. Esto va a favorecer que las personas que tengan una enfermedad mental no tengan miedo a pedir ayuda, que es lo que comentábamos antes, no sean tan vulnerables, porque ya sabemos que la sociedad es así, al que es más vulnerable parece que ¿no? Al que es más débil muchas veces se le hace más daño, y que sean menos dependientes. Si les fortalecemos, si les apoyamos, pues seguramente ellos también se sientan con muchísima más autoestima y se vean mucho más capaces de llevar una vida más autónoma. Bueno, como cambiar de actitud y no discriminar me puede resultar más difícil trabajarlo hoy aquí, me voy a centrar en acabar con mitos y con esas falsas creencias. Yo creo que con que de aquí salgamos con algunas ideas claras de esas falsas creencias y esos mitos que hay en torno a la salud mental, creo que ya sería un paso imprescindible para poder, desde nuestra perspectiva, comunicar de una forma desestigmatizante. Bueno, pues vamos a empezar. El primer mito. Los problemas de salud mental son irreversibles.
es una idea bastante común, que creemos que una persona que tiene enfermedad mental nunca se va a curar y que siempre va a estar mal. Esto no es así. Hay enfermedades mentales que son transitorias y de las que la persona con un tratamiento puede salir bien. Y hay otras enfermedades mentales que efectivamente son enfermedades mentales crónicas, pero que con apoyos adecuados y con un tratamiento adecuado pueden llevar una vida autónoma y normalizada. De hecho, lo que os pongo aquí, la recuperación en la enfermedad mental no depende tanto de si yo sigo teniendo esta enfermedad o no, o de si en algún momento padece una enfermedad mental. Se refiere al proceso por el que las personas puedan vivir, trabajar, aprender y participar por completo en sus comunidades. Eso es que estén recuperadas esas personas. Eso quiere decir que la persona esté recuperada de esa enfermedad mental, que pueda llevar una vida digna. Cada vez hay más tratamientos, hay cada vez más recursos, más servicios y sistemas de apoyo comunitario de los que había antes, y además pues cada vez son más eficaces, con lo cual pues, si damos oportunidades, apoyamos en la medida de lo que necesite cada uno, estas personas podrán llevar una vida totalmente normalizada. Otro mito: las personas con enfermedad mental no pueden trabajar. Bueno, pues esto es falso también. Las personas con enfermedad mental, hay algunas que no pueden trabajar, hay muchas que sí pueden trabajar. La enfermedad mental es la discapacidad que tiene mayor tasa de desempleo a nivel nacional, y yo diría que a nivel mundial. A nivel estatal tiene una tasa de desempleo del 84%. Respecto a otras discapacidades es la que tiene una tasa mayor. ¿Qué pasa? Que no es que esas personas no puedan o no quieran trabajar, es que muchas veces no les damos la oportunidad de trabajar. En muchas ocasiones, eso es, la barrera viene más desde los que atendemos y damos oportunidades que desde las personas que tienen enfermedad mental. Y bueno, pues para eso también hay que pedir apoyo a las administraciones para que faciliten la incorporación laboral. Muchas veces esa incorporación laboral tiene que ser con apoyos. Bueno, pues le damos esos apoyos como en otras discapacidades. Además, el trabajo en las personas con enfermedad mental muchas veces es terapéutico, porque al final todos queremos tener una independencia económica, ¿no? Llevar la vida lo más normalizada posible, y el trabajo nos da eso, nos da autonomía, independencia, nos genera unos hábitos también que para estas personas son totalmente adecuados, con lo cual para ellos resulta ser una especie de terapia, y la evolución de la enfermedad suele ser muchísimo mejor cuando tienen un trabajo. Otro mito: a mí no me va a pasar, claro. Bueno, yo creo que después de la pandemia sí que, ¿no?, la mayoría hemos visto que nuestra salud mental en algún momento puede estar un poco más tocada. Y todos hemos pasado miedo, y todos hemos pasado desesperanza y angustia, y nos hemos dado cuenta de cómo nos puede afectar una situación especialmente estresante, ¿no? Y de hecho mucha gente ha tenido que acabar pidiendo ayuda. Bueno, pues efectivamente, a cualquiera nos puede pasar. De hecho, los datos están ahí. 1 de cada 4 personas en algún momento de su vida sufrirá un trastorno mental en algún momento. Yo creo que está claro. El 25% de esta sala en algún momento necesitaremos apoyo por un problema de salud mental. Bueno, yo creo que este mito casi es el más extendido. Las personas con enfermedad mental son agresivas. Es un mito muy extendido porque los medios de comunicación hacen flaco favor respecto a esto. Luego comentaremos algunas noticias, pero al final muchas veces la información que nos llega sobre temas que no están en nuestro día a día son los medios de comunicación. Y los medios de comunicación suelen asociar hechos violentos a enfermedades mentales. Y esto al colectivo le hace muchísimo, muchísimo daño. Y es lo que pongo aquí. La maldad no es una enfermedad mental. Hay personas con enfermedad mental que son malas y hay personas con enfermedad mental que son buenas.
y la maldad no va dentro de la enfermedad mental. De hecho, las personas con enfermedad mental tienen más posibilidades de ser víctimas de alguna agresión que de ser ellos y ellas agresoras. Siguiente mito, las personas con enfermedad mental no pueden vivir en sociedad. Bueno, yo creo que es un mito que, por lo menos, la administración pública y los recursos que tenemos nos están demostrando que no es así. Pero bueno, sí que es cierto que muchas veces no nos gusta, ¿no?, que ciertos colectivos estén en mi barrio, ¿no?, estén en mi entorno porque me molestan. Bueno, pues son personas que viven en sociedad, efectivamente, el 80% viven con sus familias y llevan una vida totalmente normalizada. Lo de los manicomios, pues ya pasó la historia y bueno, en los hospitales psiquiátricos afortunadamente ya no se pasa tanto tiempo como se pasaba antes, ¿no? Y se intenta integrar. Quien tiene enfermedad mental es porque bebe, se droga, no se cuida. Yo creo que esto es simplificar demasiado. La enfermedad mental se debe a múltiples factores, factores psicosociales, factores genéticos, a malos hábitos también. Pero no podemos simplificar y decir que solo se debe a ello. Y además, culpabilizar a las personas por estar enfermas no tiene ningún sentido. Es como si culpabilizáramos a alguien de tener un cáncer por haber fumado, ¿no? No tiene ningún sentido. Con lo cual, sí que es cierto, ahí hay que tener en cuenta que consumir drogas puede provocar problemas de salud mental, que si tenemos una enfermedad mental, consumir drogas precisamente favorecer no va a hacer, todo lo contrario, va a empeorar la evolución, pero no podemos reducir a que la enfermedad mental solo viene derivada de malos hábitos, porque hay muchísimas personas, como con otras enfermedades, que llevan una vida ordenada, una vida saludable y que sufren en un momento dado una enfermedad mental. Bueno, estos son un poco los mitos que se me ocurrían. Sí que me gustaría compartir con vosotros una campaña que comentaba antes Josemi, que diseñamos por el Día Mundial en el 2021, si no me equivoco. Y bueno, es una campaña que precisamente diseñamos para romper con los mitos y para presentar realidades, verdades, de alguna forma, construyendo realidades. No es siempre todo oro lo que reluce, que detrás de cada foto, de cada perfil, de cada persona, o sea, hay una historia y las vidas perfectas no existen. Puedes estar triste, puedes estar cansado, puedes estar con ansiedad, y no pasa nada. Y eso también se puede enseñar en la red social. Adiegon behar garela alarma adierazleetara batez ere arreta goiztiarra eskaini ahal izateko eta buru osasunaren edo buru gaixotasunaren garapena saihesteko. Eskolan, familietan eta beste zerbitzuetan edo profesionalen inguruan elkarlana egotea ezinbestekoa dela, ez? Sí, un gran mito es que las personas no podemos ayudar a aquellos que tienen riesgo de suicidio si no somos profesionales de la salud mental. Y esto no es cierto. Cualquier acercamiento a estas personas con una sonrisa, con amabilidad, una pequeñísima conversación va a ser de gran ayuda. Es de gran ayuda muchas veces y puede cambiar la decisión de esa persona de suicidarse o no suicidarse.
A mí me diagnosticaron mi enfermedad hace 24 años y después de ello he estado trabajando y atendido a una familia, que tengo 2 hijos. Bueno, pues yo creo que las personas con enfermedad mental pueden cumplir una labor la misma que una persona que no tiene enfermedad mental. Lo más difícil es pronunciarse y verse respecto a las personas, a la familia, a los amigos. Acabas sintiéndote solo e incomprendido. Hay que sentirlo y es cuando realmente necesitamos pedir ayuda, porque dentro de esta enfermedad, si no es con ayuda, si no es con terapia, es casi imposible. Drogen kontsumoaren inguruan bi iritzi desberdina daude, bai? Bat alde eta bestean kontra. Nire ustez pertsona guztia daukagu buru gaixotasun bat garatzeko arrisku edo probabilitate bat. Baina ez dakigu zenbatekoa den. Droga kontsumitzean loteria hori tokatzeko boleto gehiago erosten ditugu. Egia esan, buru osasunari buruz hitz egiten dugunean, askotan entzuten dugu edo pentsatzen dugu buru gaixotasuna kontu ez ohikoa dela. Eta agian urrutik ikusten dugu. Estadistikek esaten dute 4 pertsonetik batek pareituko duela bere bizitzan zehar buru gaixotasuna. Edonori posiblea da tokatzea. Oso posiblea da bizitzea gure familian, edo lagunen artean, edo inkluso gu geuk. La gente no se cuestiona el hecho de que tú quieras ir a un traumatólogo o a un dentista en un momento dado si tienes un problema de salud dental, ¿no? Sin embargo, socialmente es como un poco un tabú, ¿no? Está un poco como mal visto el hecho de que alguien acuda a donde un psicólogo o donde un psiquiatra, ¿no? Porque, bueno, pues cuando uno lo esconde y lo oculta, al final lo único que hace es agravar su sufrimiento y conseguir que igual el problema incluso pueda llegar a cronificarse en algunos casos, ¿no? Pues esta es la campaña que os quería enseñar. Yo creo que algunos de los mitos que os he comentado también salen, pero bueno, están expresados desde personas que viven la enfermedad mental de cerca, profesionales, personas con enfermedad mental y familiares. Y bueno, pues eso muchas veces también le da más peso, ¿no? El vivirlo desde cerca y el poder expresar pues lo que nos están diciendo los datos también, corroborar lo que nos dicen los datos. No quería pasar este apartado sin hablar también del doble estigma que viven las mujeres que tienen enfermedad mental. Tienen el estigma de la propia enfermedad mental, pero el que muchas veces se vive por ser mujer. Aquí os he puesto algunos, hay muchísimos más, pero pues uno de los mitos es que no son capaces de ser madres, lo que hace que, bueno, que muchas veces, aunque lo estén pensando y puedan realmente hacer un papel de madre pues adecuado, no se les deje dentro de su entorno poder ejercerlo. Muchas veces también la idea de que las mujeres con enfermedad mental son hipersexuales, que no, que están todo el rato, bueno, y si no, todo lo contrario, infantilizamos a esas personas y creemos que no pueden tener o disfrutar de la sexualidad. Bueno, pues tienen sexualidad
como tenemos el resto y les gusta igual que nos puede gustar a los demás, vaya. Y muchas veces no tienen credibilidad, se les da menos credibilidad. A SAFES llegan muchas veces mujeres que han vivido, entre otras, violencia machista, y cuando van a poner la denuncia, si saben que tiene enfermedad mental, no se les cree. Y cuando están viviendo un doble sufrimiento, ¿no? O sea, tengo enfermedad mental por ser tan vulnerable y por mi situación. He acabado con una persona que abusa de mí y de la que sufro violencia, y cuando doy el paso de denunciarlo, la etiqueta de enfermedad mental hace que nadie me crea. Bueno, pues esto es muy común también. Y bueno, os he puesto esta noticia, que yo creo que es bastante representativa. Relájate, eres una histérica, la expresión más insultante que persigue a las mujeres. Bueno, esto daría para otra conferencia sobre la histeria en la historia de la psiquiatría, pero bueno, yo creo que sí que es algo que muchas mujeres sufrimos, ¿no? Pues lo de eres una histérica, o está depresiva, o está loca. Bueno, son connotaciones que, añadidas a la figura femenina, pues tiene el estigma tiene un peso muchísimo más mayor. Vale. Bueno, pues más o menos la información yo creo que os la he trasladado, y ahora que tenemos esta información, ahora que realmente hemos roto estos mitos, ¿cómo hacemos para que podamos comunicar y desestigmatizar de alguna forma? Vale, pues un consejo: tener en cuenta la opinión de las personas que lo viven en primera persona, a la redundancia. Entender su realidad, conocer cuál es su situación, qué es padecer una enfermedad mental, qué dificultades se encuentran, qué capacidades tienen, qué apoyos tienen también. Es una forma de desmontar todas esas falsas creencias. Por otro lado, documentarnos. Contar con fuentes de información fiables, objetivas. No nos creamos todo lo que nos dicen los medios de comunicación. Yo creo que esto lo sabemos, pero luego en el día a día nos cuesta también interiorizarlo. Hay que ser críticos también con la información que nos dan. Entonces, buscar esa información veraz, y en las entidades donde trabajamos con personas con enfermedad mental y con todo en el ámbito de la salud mental, pues también podemos asesoraros. Son como nosotros y nosotras. Son personas que viven, sienten, quieren, igual que los que estamos aquí, las que estamos aquí, y que pueden tener una vida plena y totalmente normalizada. Y eso es lo que tenemos que entender también, partir de eso, de que no son personas diferentes, son personas. Y nosotros tenemos nuestras cosas y ellos y ellas tendrán otras, pero son personas al fin y al cabo, ¿no? No dirigirnos a estas personas con paternalismos, sobreprotección, no tratarles con compasión, con lástima, tampoco tratarles con miedo, de una forma normalizada, como nos comunicamos con personas que no tienen enfermedad mental o que no sabemos que la tienen, ¿no? Tener en cuenta también esas palabras que ofenden. Intentar utilizar un lenguaje adecuado. A ver, aquí os he puesto algunas palabras: loco, trastornado, enfermo mental, esquizofrénico. A ver, todo tiene una connotación. A veces utilizamos la palabra loco o loca y no tiene una connotación negativa tampoco, pero sí que hay que tener cuidado, sobre todo cuando hablamos de una persona que realmente tiene una enfermedad mental, no nombrarle por esa característica, es decir, no hablar de un esquizofrénico o de una bipolar o de un enfermo mental, porque estamos haciendo que esa persona solo sea eso. No se nos ocurriría hablar de un canceroso o de una cancerosa. Hoy en día tampoco diríamos un sidoso o una sidosa. No, decimos una persona con cáncer, una persona con VIH. Bueno, pues es igual, una persona que tiene enfermedad mental, además de otras tantas características y cualidades. No fijarnos en solo esa característica, no nombrarles por la enfermedad mental. Los titulares estigmatizantes, lo que os comentaba antes, ¿no? Bueno, pues un trastorno mental no debe usarse para explicar un comportamiento peligroso.
Esas noticias en las que se da el dato de que la persona estaba en tratamiento psiquiátrico, estaba sufriendo un brote psicótico. Es importante, esa información realmente es importante en el hecho. O en cierto modo, a mí me deja un poco más tranquilo porque no es algo con lo que me identifico, ¿no? Y entonces pienso que solo lo hacen esas personas. Bueno, pues hay que tener cuidado. Y yo creo que, no sé si aquí hay alguien que comunica o de medios de comunicación, pero sí que también como lectores y como personas usuarias de los medios de comunicación también tenemos que ser críticos y saber cuándo nos están mandando estos mensajes. Tener en cuenta que los problemas de salud mental se viven y afectan a cada persona de forma diferente. Lo que decíamos antes, no podemos generalizar. Cada una y cada uno lo vivirá de un modo diferente. Si sea diferente, la causa será algo diferente, la vida que lleve será diferente. Día abajo, pues, cada persona lo lleva de un modo diferente, no generalizar. Bueno, yo creo que lo que podríamos quedar, ¿no?, es que somos parte importante de su causa. Si mejora la confianza y el acercamiento hacia el colectivo y buscar usar información bien tratada, educada, acaba con el estigma y la discriminación y les ayuda a su recuperación. Yo creo que si nos quedamos con esto claro y salimos de aquí, yo ya me doy por satisfecha si este mensaje ha calado ya. La comunicación es un medio fundamental, efectivamente, para poder informar de una manera adecuada, sin caer en falsos mitos, sin fomentar prejuicios, ofreciendo información veraz. El problema, como os decía, el 90% de la información que nos llega sobre la enfermedad mental es a través de los medios de comunicación. ¿Y qué información nos llega habitualmente? ¿Nos llega una información correcta? ¿Nos llega una información menos adecuada? Bueno, pues ahora aquí está la razón por la que os he dado 2 papelicos. Os hemos dado. Tenéis un papel verde y un papel rojo. Vale. Os voy a ir poniendo una serie de noticias que he ido encontrando y si creéis que la noticia está maltratada o la información no es adecuada, levantamos el rojo. Si la información creemos que está bien tratada y que es como se debe transmitir, levantamos el papel verde. Y luego al final pues vemos si aprobáis o no aprobáis. Vale, primera. Esquizofrénico, sanguinario y vampiro. La historia de Florencio Fernández, el asesino conocido como el vampiro de la ventana. Está claro, ¿no? Bueno, pues muy bien. Efectivamente, es uno de esos ejemplos en los que habla no de una persona con esquizofrenia, sino de un esquizofrénico, lo asocia directamente a alguien peligroso, alguien violento, y bueno, poco más puedo decir de esta maravillosa noticia. Siguiente. Vuelven a ingresar en psiquiatría el acusado de acosar a niños en Bilbao. Fue internado en Semana Santa, salió 2 años después y, bueno, esta semana estuvo persiguiendo a un menor. Aquí os veo un poco más dudosillos. Bueno, pues esto sería un mal ejemplo también, como habéis puesto en la mayoría. Volvemos a asociar a la persona que comete un delito con una enfermedad mental y con esa necesidad de que tienen que estar encerrados y aislados de la sociedad, ¿no? Y bueno, sí, con ese estigma, ¿no?, que acarrea este tipo de hechos. Así es la vida de una persona con esquizofrenia. La gente normal es más violenta. Uy, aquí tenemos mucho color. Que no os voy a poner nota, podéis levantar. Bueno, yo creo que esto sí que sería una noticia que está bien tratada. Está contando con una persona que lo vive en primera persona y que está expresando que la gente, que muchas veces en la sociedad hay gente mucho más violenta que las personas con enfermedad mental, pero que a ellos se les trata de una forma violenta, ¿no? Sobre todo lo bueno de esta noticia es que han contado con una persona que padece una enfermedad mental y hablan de uno de los mitos de
asociados a este tipo de trastorno. Las personas con trastorno mental grave pierden de media más de 10 años de vida laboral. La gente sigue sintiendo una desconfianza atroz. ¿Creéis que esta noticia está bien tratada o está mal tratada? Bueno, muy bien. Está bien tratada, está teniendo en cuenta la opinión de la persona y de nuevo aborda un tema muy relacionado con el estigma y con la enfermedad mental, el hecho de que trabajen o no trabajen, ¿no? Y habla, luego no sé si se ve bien, pero habla del porcentaje de las personas empleadas que tienen enfermedad mental, con lo cual sensibiliza a la sociedad sobre un tema relacionado con la enfermedad mental. De niña pija con mirada de loca a homicida, el vídeo con el que cazan a la asesina de la profesora de canto. Muy bien. Bueno, pues aquí otra vez, ¿no? Asociamos, bueno, lo de niña pija, o sea, lo que hablábamos, ¿no? Del doble estigma de la mujer, lo de niña pija con mirada de loca, que yo miraba la foto y le decía a José esta mañana, y yo a esta chica le veo monísima. No le veo ninguna mirada de loca, pero bueno, será cuestión de cómo lo percibes, ¿no? De nuevo, pues asociando, ¿no? La locura o la enfermedad mental con un hecho delictivo. Día Mundial de la Salud Mental. El 25% de la población tendrá algún trastorno mental a lo largo de su vida. Muy bien. De nuevo, una noticia aprovechando el Día Mundial, que es un buen momento para poder abordar estos temas, poder hablar con expertos, poder entrevistar a personas afectadas para sensibilizar a la población y dar información veraz. Y no asociarlo únicamente a un suceso puntual. Detenido por lanzar objetos ardiendo por la ventana durante un brote psicótico. Está claro, ¿no? Lo mismo de siempre. Ya veis que casi me cuesta menos encontrar este tipo de noticias que las del papelito verde, ¿eh? Os lo puedo asegurar. Y además son del último año, tampoco es que haya tenido que irme muy atrás en el tiempo. Bueno, aquí os he puesto un par de ejemplos de mujer y salud mental. En una dice, las mujeres acuden a los servicios de salud mental más tarde, más solas y más vapuleadas, y en otra habla de la desigualdad en la consulta, a ellas les recetan más antidepresivos. ¿Qué creéis? ¿Que están bien tratadas, maltratadas? Todavía hay papelitos rojos. Está bien tratado, está hablando de las desigualdades que padecen las mujeres con enfermedad mental respecto al resto de la población y de las mujeres en general, que se nos recetan más antidepresivos que a los hombres, ¿vale? Con lo cual, bueno, también es importante que la sociedad vea este tipo de desigualdades en el ámbito de la salud mental. Yo creo que es fundamental abordarlo. ¿Y qué opináis de que personajes famosos y públicos cuenten su experiencia con problemas de salud mental? ¿Creéis que está bien o creéis que está mal? Muy bien, esto lo tenéis clarísimo. Pues efectivamente, son personajes públicos a los que la gente les sigue. Además, son personas asociadas con una carrera de éxito. Tenemos una cantante, un escritor y una deportista de élite. Son personas que realmente han conseguido, ¿no?, sus objetivos a nivel profesional y esas personas, a pesar de ese éxito, también sufren o padecen enfermedad mental, con lo cual es una forma de visibilizar y de hacer ver a las personas y a la población que cualquiera efectivamente puede padecer un problema de salud mental. No tiene que ver con que seas más débil, que seas un fracasado o una fracasada. Vemos que tampoco tiene que ver con nada con la edad, con el sexo, con la condición económica, con la raza. Todos podemos en algún momento dado necesitar apoyo porque tenemos un problema de salud mental. Bueno, pues ya está el examen, ¿eh? Bueno, yo me quedaría un poco con esta idea que comunicando adecuadamente podemos todos y todas ser altavoz de un colectivo históricamente maltratado, que todavía es muy maltratado, os lo puedo asegurar, y convertirnos en agentes fundamentales para mejorar la inclusión de una parte de nuestra sociedad, que es una parte muy importante y habéis visto que el porcentaje es muy alto.
Así que bueno, si nos quedamos todos con esta idea y nos hacemos agentes y desde nuestra pequeña parcela pues comunicamos adecuadamente y luchamos por romper el estigma, pues yo creo que seguro que hacemos una sociedad muchísimo mejor. Muchas gracias. Eso sería. Eskerrik asko, Vanessa. Denbora daukagu galderak egiteko. Galderak eta gero emanaldi bat edukiko dugu eta emanaldia eta gero zozketa egingo dugu. Sarrerekin, zenbaki horrekin, zozketa egingo dugu, orduan ez jun. Que, bueno, muchas gracias, Vanessa. Que tenemos un espacio ahora para hacer preguntas. Después de las preguntas tendremos un espectáculo y después del espectáculo haremos el sorteo con el número que aparece en las entradas. Perfecto. Sí, no os voy a preguntar ya a vosotros. Recordad también que si no queréis hacer la pregunta en alto, podéis escribirla y nos las pasáis también para que se las pasemos a Vanessa y las conteste, ¿vale? Bueno, mientras la gente va pensando sus preguntas, yo sí que quería preguntarte, ¿ha cambiado el estigma a lo largo del tiempo? ¿Va poco a poco reduciéndose? A ver, va cambiando, vamos mejorando y yo insisto en que creo que la pandemia trajo muchas cosas muy malas, pero la pandemia nos hizo darnos cuenta de la importancia que tiene la salud mental y de que en un momento dado puede flaquear de alguna forma. Sí que también es cierto que cada vez hay más personajes públicos, personajes famosos, que están expresando, ¿no?, y contando su historia de enfermedad mental y eso está acercándola a la población. Sin embargo, creo que hay enfermedades, como puede ser la esquizofrenia, que siguen cargando con un gran estigma y, insisto, las noticias de sucesos no hacen ningún bien. Y la verdad es que son noticias que hacen mucho daño al colectivo. Con lo cual hay que pelear todavía muchísimo, hay que seguir trabajando. Buenas tardes, Arratsaldeon. Bueno, yo quería enfatizar, o que enfatizaras mejor en una idea que ha salido a colación, que es el tema de la enfermedad mental y la maternidad. Porque, bueno, yo hablo tengo entendido, porque no soy experta en este tema, creo que algunos colectivos, concretamente mujeres que sobre todo con discapacidades, vamos a decir, mentales o psicológicas, ¿no?, se les trata de infantilizar, que es lo que has dicho, y que incluso muchas familias se plantean el tema de, pues desde que tengan algún tipo de tratamiento para no quedarse embarazadas y sobre todo por el miedo a que haya abusos sexuales, ¿no? Entonces, por un lado, pues quería saber si esta información es así, porque ya te digo que es una información no de primera mano. Luego también quería saber, en estos casos, qué tipo de apoyos pueden tener estas mujeres, porque también luego habría que plantearse, ¿no?, una vez que pueden ser madres, cómo se les acompaña, ¿no? Que también creo que igual que hablamos que la enfermedad mental, cada persona es diferente, también cada maternidad es diferente. Entonces, eso es lo que quisiera saber. No sé si desde vuestra asociación o en general desde los recursos públicos, ¿cómo se trata todo este tema de la maternidad con enfermedades mentales que pueden ir desde cosas muy leves hasta cosas, vamos a decir, más catalogadas como graves?
Vale, yo creo que sí que ha habido una evolución que antes, como bien dices, la familia o el entorno más cercano era quien tomaba la decisión por la persona y cada vez se está fomentando más la autonomía y que la persona pueda decidir libremente lo que quiere, siempre acompañada. Es decir, que esa persona cuente con toda la información y que sepa qué es la maternidad, que no es pues, una idea muy romántica que se puede tener inicialmente, ¿no? Sino todo lo que supone y lo que puede suponer incluso para la propia enfermedad mental, porque al final es una situación pues bueno, que puede resultar estresante o bueno, bastante impactante en la vida de una mujer, ¿no? En este caso una madre, y que sepa también qué pros y qué contras puede haber. Normalmente quien acompaña más en este tema, yo creo que es desde la red de salud mental, o sea, que es un tema que se suele abordar más con el psiquiatra o la psiquiatra de referencia, pero bueno, si la persona quiere tomar la decisión y es libre para hacerlo. Ahí no podemos coartar esa libertad, igual que otras mujeres que creemos que no van a ser buenas madres y lo son. Pero bueno, sí que una persona que tiene una enfermedad mental, y lo que dices tú, si es una enfermedad mental grave, se le acompaña, se le aconseja y se le hace ver pues, qué situación se va a encontrar, ¿no? con la maternidad. No sé si tienes algo más que... el tema de las relaciones sexuales, bueno, aunque tomen anticonceptivos y demás, pues si quieren tener relaciones, pues buscarán cómo tenerlas y dónde. No sé si te he respondido. ¿Te he respondido? Sí. Hola, buenas tardes. Habéis hablado de de la enfermedad mental a partir, bueno, yo por lo que conozco de las AFES parece que se detecta más a partir de cierta edad adulta, pero también existe enfermedad mental a nivel de jóvenes y de niños. ¿Se detectan esos donde existe a nivel de ASAFES? ¿Se contempla esas edades o esas edades se contemplan en otros estamentos? A ver, como salía en una de las píldoras de la campaña, el 50% de las enfermedades mentales aparecen antes de los 14 años y el 75% aparece antes de los 18. La mayoría de las enfermedades mentales, sobre todo las enfermedades mentales graves, aparecen en la pubertad, en la adolescencia y en la juventud. Con lo cual, aunque acudan muchas veces más tarde, los primeros síntomas sí que suelen aparecer a edades más tempranas. Históricamente en ASAFES atendíamos a perfiles de personas con enfermedad mental con una sintomatología muy crónica, de unos 40, 50 años, porque eran las personas que acudían a los recursos y esos recursos les derivaban a la asociación. Afortunadamente yo creo que en la sociedad estamos más sensibilizadas, hay muchos más recursos y se detecta mucho antes, con lo cual efectivamente en ASAFES cada vez atendemos a personas más jóvenes. De hecho hemos tenido que crear un programa específico para población más joven cuando debuta en la enfermedad mental, porque no hay nada para ellos y para ellas y es un momento súper importante. Es como cuando nos detectan cualquier enfermedad. Si detectan una enfermedad, cuanto antes se aborde y antes se trate, la evolución va a ser mucho mejor. Pues con la enfermedad mental pasa lo mismo. Antes se tardaba mucho en diagnosticar y en tratar y acababan siendo muchas veces personas muy crónicas. Ahora atendemos antes e intentamos pues, que la evolución sea mejor y que puedan incluso incorporarse al mundo laboral en la medida de lo posible. Cuando son más pequeñitos, bueno, primero no se les suele diagnosticar tan pequeños porque, bueno, hay que esperar también a la evolución del menor o de la menor y ver cómo va, pues, bueno, evolucionando propiamente dicho. Y suelen ser atendidos en psiquiatría infantil, pero a SAFES pequeñitos no acuden a atención temprana o a otros recursos.
Otra cosa que quería comentar, el tema del suicidio, habéis hablado del tema del suicidio. Cada día estamos viendo más en los medios de información de que, bueno, pues por culpa del bullying a los chavales, pues hay jóvenes que se suicidan y entonces ¿no sería interesante, pues bueno, pues habéis hablado del tema de los políticos y los periodistas y demás, ¿no sería interesante que se dieran charlas en los colegios un poco por ayudar a, bueno, no sé, cuando tratan del tema del bullying, bueno, pues sale en la prensa, se informa, no sé qué, no sé cuántos, pero luego parece que quedan ahí como unas lagunas con respecto a ese tema. Entonces, de la misma manera que, pues no sé, hay medios que van por los colegios y dan charlas informando de cosas, pues no sé, a mí me parece que sería interesante que también se informara sobre el tema del suicidio. Vale, matiz importante. Otra vez, los medios de comunicación. Primero, ni se suicidan tantos menores. Hay suicidios de menores, pero no son tantos. Hay mucha ideación, intentos, pero muertes por suicidio. En el 2022 fueron 4 menores de 19 años en Euskadi. O sea, no hay tantos. Lo que pasa que los medios, insisto, es que nos alarman. Con lo cual, cuidado. El suicidio es un hecho que no suele asociarse a una única causa. Bueno, que no se asocia a una única causa. O sea, que un niño sufra bullying no es directamente, o sea, no es causa directa de que haya un suicidio. Porque hay muchos niños que sufren bullying y no se suicidan, ¿vale? El bullying puede ser un factor más para que un niño en un momento dado se plantee que está mejor muerto y decida suicidarse. Pero a veces eso, los medios de comunicación nos mandan una información distorsionada. El bullying es un problema que está ahí, pero de verdad que cuando un niño decide o piensa en la muerte, no hay una única causa. Hay otros factores, además de una que puede ser la desencadenante, que puede ser una situación de acoso. Y en cuanto a las charlas, por supuesto, estoy de acuerdo, hay que trabajar en el aula. De hecho, Josemi está dentro de un programa de ASAFES que arrancamos a finales del año pasado, además en la zona rural, para trabajar la promoción de la salud mental y la prevención del suicidio en centros escolares, porque es algo que hay que trabajar desde la prevención, obviamente. Pero, insisto, cuidado con lo que nos dicen los medios de comunicación, porque a veces eso, lo que generan es alarmismo, y yo no digo que no sea un problema, y me alegro además de que se hable de este tema en los medios de comunicación, pero hay que tener cuidado a veces con los datos que nos dan. Si quieres añadir algo. Sí, bueno, decir que, bueno, en coordinación con el Servicio de Prevención Comunitaria, que el año pasado ya estuvimos en Agurain dando charlas de prevención prevención del suicidio y promoción de la salud mental en centros escolares, también en la zona de montaña, zona de Rioja Alavesa, y que este año el programa se mantiene y que ya estamos preparando las charlas para este año, para este curso. O sea que bueno, que estamos ahí, que consideramos que es muy importante, que el primer año cuando hicimos la prueba, como que los adultos teníamos un poco ese susto, ¿no?, de ir a informar de estas cosas. Los jóvenes tienen muchísima información, saben muchísimo más de lo que nosotros nos pensamos, los chicos, las chicas, que tienen acceso a internet, tienen acceso a un montón de información que además no siempre es de buena calidad, y que esas charlas son muy importantes, ¿no?, para que ellos tengan información de calidad buena. Y también hemos hecho charlas con algún AMPA ya en la zona, y que también son muy importantes. Que los aitas, las amas sean capaces de detectar ese sufrimiento, esa desesperanza que puede haber detrás de algunos chicos, algunas chicas, y cogerlo pues con tiempo, pues hace que bueno, que se puedan prevenir situaciones.
Hola, buenas tardes. Mira, yo cuando habéis sacado una noticia de que había sido detenido una persona cuando tenía un brote psicótico, una de las noticias que habéis sacado. Y yo me pregunto, ¿las fuerzas de seguridad están preparadas para saber tratar a estas personas? Porque una persona que tiene un brote psicótico precisamente detenida no tiene que estar atendida en un centro apropiado para ello. Entonces a mí lo que sí que me ha chocado, y además le he vivido que una persona, porque las personas que a veces tienen una enfermedad mental tienen unas ciertas características, ¿no?, que se les nota. Y yo sé que a una persona, por tener ciertas características, se le para en la calle. Entonces, muchas veces las fuerzas de seguridad no están sensibilizadas para tratar estas personas de verdad, y eso es una pena, es una pena. Entonces yo creo que sí que a esta gente igual le dan muchos cursos de muchas cosas, pero para esto igual les hacía falta un toquecillo. Sí, estoy de acuerdo. A ver, sí que creo que bueno, esto es como todo, ¿no? Depende con quién des. Hay gente más sensibilizada, hay gente menos. Pero bueno, sí, yo creo que sí que se está haciendo un trabajo. De hecho, no hace un par de años elaboramos un material con la Archancha, dando unas pautas de cómo atender a una persona con enfermedad mental, ¿no? Cuando tienen que acudir pues, porque tenga un brote o por cualquier otra situación. Pero a día de hoy se vulneran muchos derechos con estas personas, pero te diría que no solo la Archancha, en otros sitios también. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, desde la entidad, desde luego, lo que hacemos es intentar informar también a la Archancha, a los bomberos y a Policía Municipal. Hemos hecho alguna vez alguna formación, pero yo creo que es lo de siempre, que siempre va acompañado también de la sensibilidad de la persona. Y sí que es cierto que, bueno, yo los últimos que igual hemos atendido, que tenía más que ver con un posible suicidio, se han dejado asesorar muy bien y nos hemos coordinado muy bien. Así que bueno, yo creo que vamos por el camino bueno, pero todavía hay que hacer trabajo porque hay gente que todavía no entiende, y lo de la contención física a veces es como muy violenta. A ver, me estoy planteando desde hace un rato porque no sé muy bien cómo plantear la pregunta, porque ya desde el principio de la charla has empezado comentando como que la comunicación es un factor importante a la hora de, pues bueno, tratar o con gente que pueda tener un problema de salud mental. Perdón. Y claro, a mí me venía constantemente el tema de que, digamos que el centro viene un poco de la validación emocional, ¿no? De que tú hablas con alguien y necesita sentir esa validación emocional. Y en muchos casos yo creo que, iba a decir como que es un tema generacional, pero digamos que muchos nos hemos criado, digamos, con una comunicación pasivo-agresiva en muchos casos. Y digamos que no tenemos de base no es tanto esa lectura emocional, pero sí esa comunicación de transmitir las emociones, y digamos que partimos a veces un poco de esa incapacidad, que es un poco el primer factor o el primer punto en el que se tienen que apoyar las personas que puedan tener un problema. Y no estamos hablando de temas de suicidio, pero pueden ser temas más cotidianos, pues que alguien pueda tener un poco de ansiedad y lo pueda transmitir sintiendo una validación emocional. Entonces yo creo que en muchos casos hay muchas personas que no tienen esa capacidad de conversar emocionalmente, ¿sabes? De tener esa lectura emocional, por decirlo de alguna manera, de leerse ellos mismos emocionalmente y saber poder tratar con otras personas esas emociones. Entonces mi pregunta es, ¿hasta qué punto puede haber una falta de haber trabajado, de haber, digamos, divulgado más bien la inteligencia emocional para que otras personas la puedan utilizar? ¿O qué herramientas se podrían como divulgar más para que las personas se puedan leer emocionalmente y puedan trabajar mejor con otras personas que a su alrededor pues puedan tener problemas como, bueno, hablamos de suicidio, pero puede ser la ansiedad o el estrés, por ejemplo, que pueda generar problemas de salud mental?
qué pregunta. Todo pensado. Ay. ¿Se me oye? Sí. A ver, yo siempre digo que para tener una buena salud mental, los primeros años son fundamentales. Con lo cual, ese trabajo de la inteligencia emocional que decías tú, ese trabajo de identificar las emociones, de saber expresarlas, de saber pedir ayuda, que no siempre sabemos pedir ayuda, ¿no? Y cuándo pedir ayuda, de poder empatizar con los demás, de poder comunicarnos. Yo creo que eso se tiene que trabajar desde pequeños. O sea, los pilares fundamentales de nuestra salud mental y de nuestro desarrollo emocional están en los primeros años de nuestra vida. Y sí que creo que el tipo de familia actual en el que pasamos muchas horas trabajando, pasamos pocas horas con nuestros hijos y nuestras hijas, cuando llegamos a casa estamos muy cansados, no dedicamos igual el tiempo necesario o el tiempo que tenemos no es de calidad, pues muchas veces yo creo que sí que puede generar, ¿no? que haya ahora una generación que igual sí que tenga estas dificultades. De hecho, una de las principales causas de esta ideación suicida y de este sufrimiento en la población más joven se dice que es por una dificultad de afrontamiento de los problemas, de afrontamiento y resolución de los problemas. Y yo entiendo que los jóvenes de hoy en día tendrán problemas diferentes a los que yo podía tener o a los que tenían mis padres, pero no por eso son menos o más, ¿no? Y bueno, quizás sí que en otras generaciones hemos sabido resolverlo, porque igual es simplificar demasiado, ¿no? Pero sí que quizás teníamos más tiempo familiar, pasábamos más tiempo con la familia y se trabajaba más desde el ámbito familiar. Y sí que hay una dificultad, especialmente en la generación actual, en la población joven actual, de afrontar problemas y de saber resolverlos, de saber pedir ayuda, de gestionar esas emociones. Hay mucho trabajo que hacer y a nivel familiar fundamentalmente, pero bueno, en el resto de los ámbitos, educativo, en todos los espacios que los menores y los jóvenes pasan tiempo, hay que trabajarlo de manera transversal. Es lo que creo. No sé si te he respondido también, fue una pregunta un poco... Al hilo que acabas de comentar, yo detecto con respecto al mundo de los jóvenes y de los adolescentes. Bueno, yo vivo en un pueblo pequeño y bueno, los chavales pequeños juegan, pero los adolescentes ahora les vemos pegados a un teléfono. Entonces ya antes jugaban, pero ahora están totalmente pegados a un teléfono. Lo mismo que lo veo ahí con los chavales en el pueblo, también lo veo en la ciudad. No hay nada más que darse vueltas por los parques de la ciudad a ciertas horas en las que se reúnen los jóvenes y hay poca comunicación entre ellos. La única comunicación entre ellos, bueno, por lo menos es lo que yo aprecio, es pues mira lo que viene aquí, mira la noticia de allá, tal, no sé qué, pero están pegados totalmente a la pantalla. Esto demuestra que luego cuando, pues no sé, a nivel familiar y tal, cuando hay reuniones familiares, los jóvenes enseguida pues comen y tal y se largan. No hay aquellas tertulias familiares que también entraban los jóvenes al trapo, o cuando yo era joven, entrábamos al trapo con los mayores y terminábamos discutiendo con ellos porque ellos tenían una forma de pensar y nosotros teníamos otra forma diferente de pensar. Ahora los jóvenes, yo
no les veo ni que entren al trapo en pequeñas discusiones familiares, ni que entren al trapo en historias entre adolescentes. No sé, yo veo una juventud y una adolescencia un poco escondida en esa máquina y en ese avance tecnológico que para unas cosas es muy positivo, pero a nivel de comunicación yo cada día lo veo más negativo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Como madre de preadolescente estoy también yo en ese proceso de entenderles, de cómo se comunican ahora y de ver cómo trabajarlo, porque no es fácil además. Pero sí, es así. En el mundo escolar, bueno, el otro día vi una noticia de un país, bueno, pues España nos creemos que estamos muy avanzados, pero resulta que parece ser que no estamos tan avanzados. Creo que es Suecia o Suiza, no sé, uno de los dos países, no me quedé muy bien con la copla. Han pasado a quitar los ordenadores del mundo escolar, porque, bueno, pues primero porque han detectado que se copia mucho y que se participa poco, porque, bueno, pues la gente se baja mucha información de esto. Han detectado también de que ya no existe esa comunicación dentro de las aulas. Antes se hacían trabajos en equipo de varias personas y, bueno, pues lo tenían que sacar justamente de lo que sabían, no de las famosas páginas que tenemos ahí en esto. Todo esto conlleva, o yo por lo menos lo aprecio, a que cada día hay menos comunicación entre los propios jóvenes y también hay menos comunicación entre nosotros la gente ya más mayor. Falta esa comunicación a nivel de eso. Yo ahora actualmente estoy en un grupo de gente mayor y bueno, pues he detectado de que también hay falta de esa comunicación. Es difícil entablar conversaciones, suelen ser como muy escuetas. Sí. Yo empujaría porque habláramos más y utilizáramos menos los teléfonos, esas faltas de ortografía que ponemos a la hora de escribir, sino que aparcáramos los teléfonos y habláramos. Como en los países nórdicos lo están haciendo ya, pues aquí dentro de 5 años o de 8 llegará seguro. Seguro. Ahí hay una persona. A ver, no digo que la opinión que hayan dicho no sea válida. Yo en mi caso trabajo con gente joven en la universidad y bueno, creo que también, como hemos estado aquí hablando de romper mitos y generalizaciones, yo quiero lanzar también una lanza a favor de esta juventud porque yo me doy cuenta que no puedo hablar de todos los jóvenes, lógicamente, pero en mis aulas, y mi disciplina no tiene nada que ver ni con la psiquiatría ni con el trabajo social, muchas veces sale el tema de la salud mental. Hablan de salud mental. Cuando tienen problemas ellos mismos, los normalizan y la gente lo sabe y no hay ese estigma, ¿no? Muchas veces siempre podemos encontrar personas que tengan un discurso, vamos a decir, violento hacia ellos, pero yo creo que hay una juventud que está más concienciada, por lo menos sabe, o como digo yo, ¿no? A veces piensan 2 veces antes de decir algo, porque muchas veces cuando van a decir esas palabras, tú misma te das cuenta que se cortan. Y en cambio, y yo creo que sí es un tema, ligando con la otra intervención que ha habido, ¿no? Yo creo que es un tema más de socialización y de educación. Yo las veces que he oído, vamos a decir, más descalificaciones fuertes, suelen ser gente que viene de otros contextos donde realmente la enfermedad mental estaba estigmatizada, ¿no? O sea, yo la palabra manicomio no la hago en personas jóvenes, la hago en personas de más edad que cuentan con las herramientas que tienen. Entonces yo también quería un poco el hablar que, bueno, tampoco podemos generalizar que los jóvenes no están acercándose a la salud mental. Al contrario, creo que se están acercando y a mí desde luego me dan muchas lecciones muchas veces. Entonces,
Yo no creo que no estén acercándose a la salud mental, sino que sí que muchas veces tienen dificultad para gestionar determinadas situaciones. Pero sí que es verdad lo que dices tú, que muchas veces buscan un apoyo. De hecho, en la psicoasesoría, que es un servicio, un recurso de ayuntamiento, que no es de terapia, pero sí que es de apoyo emocional, estuvimos no hace mucho con ellos y tienen una lista de espera de no sé cuántos meses. Quiere decir, que sí que hablan de ello, pero sí que yo detecto esa dificultad a la hora de afrontar determinadas situaciones y de saber resolverlo. Y muchas veces relacionado también con la edad, con lo que es la propia adolescencia y la juventud, esa impulsividad y ante una situación que no saben cómo resolver hace que en un momento dado se puedan plantear pues para qué voy a seguir viviendo si yo esta situación no puedo resolverla. Pero también te digo, y lo comenté no hace mucho en prensa, y lo pusieron de hecho en titular, pues me dio un poco miedo que lo pusieran, que en la adolescencia, no en esta generación, en todas las generaciones, en algún momento hemos pensado en la idea de muerte. Es algo muy común, lo que pasa es que luego se nos olvida. Pero bueno, y ellos ahora, pues al ir normalizándose este tema, lo expresan. Con lo cual, que hablen más de enfermedad mental, no creo que es porque haya más, sino porque realmente ahora se habla mucho más. O sea, que Sí, no, yo te iba a comentar eso, que pienso que muchas veces es más una falta de herramientas personales que tienen ellos mismos, porque sí es verdad que sí hay ciertos cambios, ¿no?, en cómo afrontan la vida respecto, bueno, también tienen un contexto muy distinto, ¿no? También eso tenemos que tener en cuenta. Pero yo sí veo más normalidad, o por lo menos sí veo que es un tema que surge, yo me dedico en temas de trabajo, ¿no? Y has hablado sobre el tema del trabajo. Entonces nos preguntan, ¿no? ¿Y la gente que tiene enfermedades mentales puede trabajar? ¿Y qué hacen las empresas para ello, no? Y yo creo que es un poco ligado a lo que dices, pero bueno, yo creo que hay un paso en general en toda la sociedad, pero los jóvenes están incluidos. No hay que hacer siempre decir que los jóvenes están con el móvil y no se enteran de nada. Gracias. La verdad que ha sido una gozada la charla y el diálogo y el debate que se genera siempre en estas jornadas después. Pero bueno, se nos ha echado la hora encima, entonces tenemos que ir ya terminando. Si os parece, terminamos ya con el turno de palabras y vamos a tener ahora un espectáculo a cargo de Circulandus con Mikel Goikuria e Itziar Sánchez. Oain emanaldi bat edukiko dugu Circulandus, Mikel Goikuriarekin eta Itziar Sánchezekin. No os vayáis que luego tenemos el sorteo. Begi beltzak, begi beltzak, begi beltzak, begiratzen dute bimalkotan, bimalkotan, bimalkotan. Gaur ere bakarrik sentitzen naiz, sentitzen naiz, sentitzen naiz. Noa, musurik ez, musurik ez, musurik ez. Taldi berean mila gara mundu osoan, eskaterik ez musurik,
dakarkiguna, ez jaterik ez musurik. Ez gaur ez bihar, agur.